Hola amigos de Venezuela, yo soy Sangadara. Saludos desde Manchester, Inglaterra. Y bueno, me encantaría poderles dar esta charla en vivo y poderlos ver, pero me tendré que imaginarlos ahí en el otro lado del mundo, del otro lado de la pantalla. Y bueno, gracias por invitarme a dar una pequeña charla con parte de esta serie de receptividad. Y eso fue lo único que me pidieron, que hablara de receptividad. Y es un tema como muy grande, entonces me puse a escuchar un poco de lo que ya se ha dicho. Entonces, decidí en esta charla, pues un poco más como compartir algunos pensamientos, algunas ideas en cuanto a receptividad, pero no solo de una forma mucho más, de una forma amplia, sino, bueno, también será bastante amplio, pero me quiero enfocar en la comunicación. Entonces, estas son algunas reflexiones de receptividad espiritual o receptividad en comunicación. Y voy a empezar de mis formas favoritas, que es a partir de la vía negativa, porque nos podríamos preguntar por qué por qué querríamos cultivar receptividad. ¿Qué tiene de malo el no tener receptividad? Entonces, creo que lo opuesto a receptividad es estar cerrados, el estar eh, de una forma como arrogante o presunciosa, el no tener la humildad de aceptar que puede haber algo más allá de nuestras perspectivas, de nuestras opiniones, de lo que vemos y en lo cual enfocamos nuestra mente. Y sin receptividad, pues tenemos esta opinión de que no hay nada más que aprender, no hay nada más allá de nosotros que valga la pena, que nosotros ya tenemos la razón o que lo que tenemos es lo más seguro, eh, lo más satisfactorio, lo más permanente, lo que queremos más profundamente. Y desde esta perspectiva, pues no hay espacio para poder crecer, para poder desarrollarse. En realidad, este estado, esta ausencia de receptividad es la muerte de la vida espiritual, es la muerte del crecimiento, es la muerte de la transformación, de la evolución de la conciencia. Y creo que a eso se refiere, bueno, esto es lo que significa Mara, la muerte, el señor de la muerte. Creo que a este tipo de muerte es al que se refiere. El estar estancados espiritualmente, el no crecer, desarrollar, el no ir más allá. Bueno, entonces ya aclarando que necesitamos un poco de receptividad, moviéndonos un poco a comunicación, ¿qué significa receptividad en comunicación? Y bueno, la comunicación es algo muy amplio y creo que es algo en lo cual me estaba reflexionando e intentando practicar, puesto que a veces puede ser como muy abstracto. Creo que el traer la realidad a nuestra vida puede ser como muy amplio y muy sutil, ¿no? Como Sadayoti hablaba de Vajrasattva, que también pensé un poco hablar de Vajrasattva y de lo sutil que tal vez era la campana, el estar como... sí, puede ser así de sutil la realidad o el involucrarse con la realidad. Entonces, la imagen que tengo más en mi mente es el Manjughosha o Manjushri, que su nombre significa el de la voz suave o la voz gentil, algo así. Y pues sí, me ha interesado mucho más como esta
exploración como de una forma mucho más activa, el estar involucrados en la comunicación. Bueno, no sé qué tanto hablaré de Manjugosha, pero bueno, lo quería mencionar un poco. Tal vez hablaré un poquito más tarde. Pero sí, sobre todo explorar eso, cómo la realidad entra en contacto con nuestras relaciones interpersonales. He estado leyendo un libro que se llama Cómo escuchar, y la autora hace una diferencia entre el oír y escuchar. Oír simplemente es un sentido, sin embargo, escuchar es una acción. Entonces, para entrar en comunicación, ¿no? Creo que también hace la diferencia, como oír es una forma como muy pasiva, no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente podemos oír, eso está pasando sin que hagamos nada, pero para escuchar es como de una forma mucho más activa. No puedes simplemente dejar que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, el pensar que el escuchar o la receptividad es una cosa muy pasiva, que no involucra nada de energía o esfuerzo, pues tendrán que, no sé, como ver más cuidadosamente, más cercanamente a la experiencia. Entonces sí, es como tenemos que aprender a ser receptivos en nuestra comunicación, para ver qué es lo que nos informa, qué es lo que hay que aprender, el hacerlo con atención consciente, el escuchar con curiosidad y atentamente, pero también de una forma crítica. No significa que simplemente escuchar, significa que simplemente ser receptivo. No involucra ningún filtro, ¿no? No quiere decir que todo lo que nos digan todas las personas y todo está bien, que es receptivo es el aceptar y dar por hecho todo lo que escuchamos. Entonces también habrá que desarrollar no solamente una curiosidad, pero también una guía crítica, y que para eso el Dharma nos es muy útil. Entonces, para empezar, podemos empezar a ser receptivos a nosotros mismos. Empezar a escuchar de forma curiosa y atenta y críticamente qué hacemos con nuestras palabras, con nuestra mente, con nuestras acciones. El explorar con curiosidad qué es lo que éstas nos dicen de nuestras perspectivas, de nuestras expectativas de la vida. ¿Cuáles son nuestros puntos de vista? ¿Qué es lo que pensamos, decimos y hacemos? Nos dice de cuál es nuestra perspectiva de la realidad. ¿Cómo es que, pues sí, a partir de qué lentes vemos la realidad? También tenemos que aprender a ser receptivos a la retroalimentación o feedback de amigos, de maestros, de familia. Sí, tenemos que escuchar atentamente también qué es lo que nos dicen de cómo es que somos percibidos, cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, qué es lo que hacemos, o cómo es lo que hacemos, cómo afecta a los otros. Disculpen mi español, a veces tengo que estar traduciendo como del inglés al español, no sé si lo noten. Entonces repetiré a veces palabras y enunciados hasta que me salgan bien. Sí, entonces sí, estar receptivos a amigos, a maestros. Sí. Y a la sociedad también, como qué es lo que nos dice la sociedad, en qué tipo de sociedad estamos, qué es lo que se necesita, qué perspectivas se nos están
se están promoviendo, que están queriendo que adoptemos. Sí, cómo estamos condicionados de esa forma cultural y social. También tenemos que ser receptivos a... Esto es un poco más sutil, y Sangrashita habla como del maestro interno. Entonces tenemos que crear como una sensibilidad al aprender a escuchar tal vez a nuestra intuición, no solo nuestra intuición, pero es eso se le llama como nuestro maestro interno. Es creo que en realidad no necesitamos saber mucho de budismo, mucho del Dharma, como para ir mucho más, para llegar a la iluminación, ¿no? Creo que el Buda en algún punto habla como del Dharma cuando un rey le pregunta ¿cómo es que resumirías tu enseñanza? El Buda contestó, deja de hacer lo malo y empieza y cultiva hacer lo bueno, lo positivo. Y el rey le contestó, bueno, eso es muy sencillo. No pensé que sería más complicado. Y el Buda le responde, sí, bueno, es tan sencillo que un niño de 2 años lo puede entender, pero a un rey de 40 años le puede costar toda la vida el adiestrar o el poder realizar. Entonces sí, a veces dentro de nosotros creo que tenemos bastante conocimiento, ¿no? Tenemos como esta voz crítica que tal vez hemos desarrollado y aclarado a partir de nuestra práctica y nuestro estudio de budismo, de meditación. Entonces, sí, a veces solamente nos tenemos que hacer más receptivos a ese maestro interno. Claro, todo esto que estoy diciendo es mucho más fácil de decirlo que hacerlo. Pero bueno, lo tengo que decir. También tenemos que ser receptivos a la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que el aire, las montañas, los lagos, el sol, la luna, el aire, el tiempo, el espacio, nos dicen de la realidad? Aquí empieza a hacerse tal vez un poco más y más sutil, pero ¿cómo es que a partir de abrirnos a la experiencia que va más allá de nosotros mismos, eh, ¿qué es lo que esto nos dice de la realidad? El Buda Shakyamuni, creo que aquí tengo una imagen pequeñita, está por aquí. El Buda tiene como un cuenco en su regazo, o a veces simplemente puede tener como este mudra, este gesto de las manos. Y creo que este símbolo representa receptividad. Es decir, ¿sabes? El Buda, desde antes de su iluminación, pues mendigaba, pedía por su comida y era lo que le caía en el cuenco, era lo que le daban, era lo que comía y lo que lo sostenía, ¿no? Pero esto como de una forma mucho más existencial, si quieres. Es a partir de esa apertura, de esa receptividad a nuestra experiencia y a la realidad y al mundo, es lo que nos ayuda a desarrollarnos y a crecer espiritualmente. Bueno, de hecho, con ese símbolo, de hecho, la receptividad es la iluminación en sí misma.
Y esto me lleva a también a hablar de el ser receptivos a la influencia de los Budas y Bodhisattvas, a los maestros del pasado, sobre todo a los Budas y Bodhisattvas. ¿Qué es lo que estos personajes, estos símbolos, estos mitos, incluso el Buda Shakyamuni con su cuenco, qué es lo que nos dice de cómo la realidad, la experiencia de la realidad puede ser incorporada o se manifiesta a partir de individuos y cómo lo hace? Porque la iluminación no es algo abstracto. La iluminación, no existe la iluminación, solamente gente iluminada. Entonces tenemos que darnos como una idea de cómo es que esta iluminación se expresa en personas, en acción, en cuerpo, de forma física, si quieres, mental, psicológica, emocional. Y los Budas y Bodhisattvas, creo que en eso nos pueden ayudar bastante. Y por eso ahorita, por ejemplo, para mí, Manjughosha, que tiene en una mano sostiene los libros o los textos de la perfección de la sabiduría, y en la otra mano tiene una espada de Vajra, de la cual el Vajra habló un poco esta Sadayoti, creo. Este diamante de la verdad. Y la espada está en llamas, pues transforma todo lo que toca, como el fuego. Entonces para mí ahorita Manjughosha pues representa eso. Para mí es como la pregunta de cómo puedo estar en contacto, no solo estar en contacto, pero sostener la perfección de la sabiduría, como sostener el Dharma en el centro de mi cuerpo, en el centro de mí, de mi vida, y a partir de este contacto, a partir de este centro, el estar involucrado en el mundo, sobre todo en comunicación, cómo traer, cómo traer esa realidad en expresión en la realidad. Cómo cortar, el transformar este deseo, esta avidez, esta ignorancia en compasión, en sabiduría, en receptividad. Y por último quería hablar de la sangha. He hablado un poco de receptividad en comunicación, en la diferencia entre oír y escuchar, cómo es una forma, como hablamos de receptividad de una forma activa, ¿no? De una forma curiosa, de atención consciente, de una forma crítica, el ser receptivo a nosotros mismos, a nuestras acciones, a nuestros amigos, a nuestros maestros, a la realidad, a la naturaleza, y a los Budas y Bodhisattvas. Pero para traerlo de una forma un poco incluso más específica es la sangha. La sangha, para empezar, la sangha como esta comunidad espiritual de practicantes que somos nosotros, tus compañeros de práctica dentro de la comunidad, personas con quienes compartes ideales, principios éticos y prácticas. Es el contexto inmediato por el cual puedes profundizar, pero también, expresar y profundizar esta comunicación
incluso mucho más específica, que puede ser de forma útil, veraz o verdadera, armoniosa. Cómo entablar amistades que nos ayuden a ir más allá de este sentido de puede estar cerrados, ¿no? De lo que hablábamos al principio, de que nos ayudan a señalar y a transformar cuando somos cerrados, arrogantes, cuando tenemos presunciones, cuando nos falta humildad. Y cuando nos toca ser humillados por el caer en nuestras, por el no poder manifestar nuestros ideales, por el no poder darle seguimiento a nuestra práctica, que están ahí para aceptarnos, para entender, para apoyarnos, para regresar al sendero. Entonces, pues si está al principio de esta forma, la sangha está presente, o idealmente está presente, para apoyarnos en nuestro desarrollo espiritual. Eso significa, sí, amistad espiritual, Kalyana Mitra. Y por último, que nos lleve a hacer esta sangha con S mayúscula, ¿no? Una comunidad de individuos que han trascendido estar el centrados en sí mismos, el estar ofuscados y controlados por el deseo, la avidez y la ignorancia. Que solo están en contacto con la realidad y son receptivos. Y pues sí, gente iluminada, ¿no? que actúan a partir de una expresión de receptividad. Amistades basadas en la realidad. Y por eso, bueno, eso es muy importante el recordarlo, pues cada vez que hacemos nuestra ceremonia de dedicación, Sangharakshita escribió esos versos. Cuando dedicamos este lugar, deseamos que la comunicación entre nosotros sea sangha. Eso significa que la comunicación entre nosotros sea sangha. Y espero que esta pequeña charla, estas pequeñas reflexiones, les dé algunas ideas como de pequeñas áreas, bueno, pequeñas o grandes áreas en las cuales pueden explorar en cómo el practicar, cómo el cultivar receptividad y en qué aspectos, de su vida y en relaciones interpersonales y en comunicación con uno mismo, con los budas y bodhisattvas, nos puede ayudar a convertirnos en sangha. Pues espero que estén muy bien. Sé que este año, bueno, ya tiene bastantes años que las cosas parecen no mejorar, pero recuerden que todo cambia. Espero que estén bien y que estén mejor, que su práctica esté fuerte, que la sangha esté viva y dinámica. Les mando un saludo. Espero algún día poder visitarlos y mientras tanto, por lo menos de esta forma, bueno, espero que sea un poco más en vivo la próxima vez. Me gustaría más verlos a ustedes que solo a mi teléfono. Bueno, que estén bien, que sean felices y que se liberen del sufrimiento. Gracias.